Y lo que estamos viendo en este tiempo, y hoy hablábamos, es el tema de la sinceridad delante de Dios. No es cuestión de intención, de buena voluntad. Hay mucha gente que se considera cristiana y que tiene muy buena voluntad con respecto al Señor y que considera comprometerse aún más con Él cuando llegue el tiempo. En el momento actual, bueno, hay un montón de circunstancias, de asuntos que tiene que resolver, pero llegará el momento en que se pueda comprometer firmemente con el Señor, pueda servirlo. El problema es que nunca las circunstancias son las adecuadas y siempre hay un motivo más para posponer el compromiso. Y son causas razonables, atendibles, pero bueno, la verdad es que no se trata de intención, se trata de convicción. El Señor dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con la buena voluntad, sino con una entrega total, absoluta? El que quiera seguirle, dice, debe negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y la verdad es que la mayoría de las personas que se llaman a sí mismos cristianas no están dispuestos a esto. Simpatizan con sus enseñanzas, tienen una relación superficial con el Señor, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos. Sin embargo, hay algunos, y son los pocos, que sí están dispuestos. El Señor dice que estas personas tienen el corazón semejante a la tierra fértil. En Mateo 13:23 leemos la parábola del sembrador y dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son los que oyen y entienden. Y si la entienden, la obedecen. Estos son los que dan fruto. No todos dan el mismo fruto. Seguramente esto depende del llamado que tenga cada uno. Algunos dan muchísimo fruto, otros dan menos, pero todos dan fruto. Todos los que tienen el corazón como la tierra fértil, todos los que oyen la palabra y la entienden, todos los que se niegan a sí mismos y toman su cruz. Seguramente los apóstoles dieron fruto a 100 por uno. Pero bueno, no todos somos apóstoles. Los apóstoles fueron unos muy poquitos. Pero el resto también da fruto. Y Lucas nos cuenta de 70 hombres que también fueron llamados por el Señor Jesús. 70 hombres que estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos y tomar la cruz. 70 hombres con el corazón como la tierra fértil, que dieron fruto, no como los apóstoles, decía. No tenían el mismo llamado, no tenían el mismo ministerio,
Pero sin embargo, el Señor les dio el mismo mandato que le dio a los apóstoles cuando los llamó. A los dos grupos que tenían, como les dije, diferentes ministerios, diferentes obras que hacer, les dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto se lo dijo a los 12 cuando los llamó, y también se lo dijo a los 70. Y esto es algo que también se extiende a nosotros. La mies es la siega, la cosecha. Y nos enseña el Señor Jesús que el campo de la cosecha es el mundo. En la parábola del trigo y cizaña, él explica así, mirá, Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega, la mies, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. O sea que fíjate que están los roles bien dados. Los que van a segar son los ángeles. Pero en este tiempo, el Señor envía obreros a la mies. Los obreros tienen que llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar. Y ese es el mensaje, el que separa justamente el trigo de la cizaña. A los que son hijos del reino, de los que son los hijos del malo. Y el Señor envía obreros a la mies, movido por la compasión, dice la Escritura. Leemos en Mateo que él miraba a las multitudes y sentía compasión. Y al ver las multitudes, dice Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor, y yo te expliqué lo que significa la palabra compasión, es pragnosimai, se estremece de compasión al ver a las multitudes, que no son otra cosa que la gente que habita en las ciudades, los pueblos, en los campos. El Señor siente compasión por ellos porque parecen a ovejas desprotegidas, confundidas, que no tienen pastor. Una oveja sin pastor es algo bastante lamentable, porque está en merced de todo peligro, de toda fiera, y el Señor siente compasión por ellas. Y esa compasión es la que lo motiva a enviar obreros, y Él ordena entonces que oremos para que Él envíe obreros. Orar y rogar por obreros. Y cuando obedecemos el mandato y oramos, y empezamos a entender espiritualmente esa necesidad, nos damos cuenta que nosotros somos los obreros, que nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo. Como Isaías lo entendió, más allá de sus limitaciones. Isaías dijo: Señor, yo soy un hombre inmundo de labios y vivo mezclado con personas iguales que yo.
pero Señor, envíame a mí. Heme aquí. Esa es la respuesta del Señor a ese ruego. El Señor le dijo a los 12 que oraran y los envió, le dijo a los 70 que oraran y los envió. Y en el sermón anterior estuvimos hablando sobre la designación de estos 70 hombres. Hoy vamos a hablar sobre la misión propiamente dicha, sobre el encargo que el Señor les dio. Y vamos a leer entonces Lucas 10:3 hasta el 12. Lucas 10:3 hasta el 12. Y dice así: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo deis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Acá tenés entonces el encargo que el Señor les dio a los 70. Esta era la misión que tenían que cumplir. Y lo primero que les dijo es id. Id. Esto significa que la misión que les daba no era algo opcional, era una orden expresa. Id. Debían cumplirla. Y era una orden urgente. Debían ir a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades, a las que el Señor iría, para que prepararan el camino, para que hablaran, para que enseñaran sobre Él, y así cuando el Señor llegase, los corazones estuvieran preparados. Y la tarea era urgente porque la cruz estaba muy cerca ya. Faltaban unos pocos meses. Y estos hombres tenían esa misión urgente que cumplir. El tiempo se agotaban. Ahora, fíjate que ellos no tuvieron un entrenamiento exhaustivo como sí lo tuvieron los apóstoles. No sabemos quiénes eran estos hombres en realidad. No sabemos los nombres, no sabemos las ocupaciones, no sabemos de dónde venían. Eran 70 hombres anónimos que debían cumplir esta misión. Eran 70 hombres que habían respondido al llamado del Señor, que habían dejado todo por seguirlo. Eran hombres con corazones como la tierra fértil y que habían experimentado, habían escuchado la palabra de Dios y la habían entendido. Entonces no se requiere de tanto conocimiento, sino de haber conocido verdaderamente al Señor.
estos hombres tenían que decir, tenían algo que enseñar, sin haber ido a ningún seminario, sin haber hecho ningún estudio especial, solamente tenían que llevar lo que conocían. Ellos habían recibido salvación y eran a la vez portadores de salvación. ¿Te das cuenta de esto? La falta de preparación no es una excusa para dar el mensaje. No se trata de cuánto sabés, porque la salvación no depende del mensajero, de cuánto te preparaste, de cuán bien hablás. La salvación es de Jehová. Y si querés un ejemplo bien claro de esto, lo tenés al Gadareno, al Gadareno. ¿Te acordás que estuvo poseído por una legión de demonios? Y cuando quedó libre, le pidió por favor al Señor que lo dejase acompañarlo, y el Señor le dijo, no. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, ¿cuándo vos estás capacitado para compartir las buenas nuevas? En el momento que te convertiste. Desde ahí ya sos un obrero del Señor. Entonces la misión no era opcional. No podían postergar diciendo, Señor, todavía no estoy capacitado. No es así. El Señor dice, id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. La misión a los que los enviaba era obligatoria y era temeraria. Os envío como corderos en medio de lobos. No los enviaba a un lecho de rosas. El Señor los enviaba a un terreno hostil. El Señor veía las multitudes y le parecían como ovejas sin pastor. Pero no nos confundamos, no eran ovejas, sino más bien lobos, lobos feroces. Las ovejas son los enviados. Los envía como corderos en medio de lobos. Ellos se enfrentarían al odio, a peligros, cada vez que entraran a una aldea o una ciudad, como si estuvieran en medio de lobos. Ahora, el Señor los está dejando en una situación de total indefensión. Los está mandando a la muerte segura. Porque eso es lo que parece cuando te dicen ovejas en medio de lobos, ¿o no? Pero la respuesta es no. Porque la clave está en que Él envía. Dice, yo os envío. Y si el Señor envía, entonces están guardadas. Porque la Escritura dice que sus corderos están en sus manos. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor envía a sus obreros como corderos en medio de lobos, pero es Él el que los lleva en sus manos.
Entonces, es una situación temeraria, pero están guardados en el Señor. La misión entonces es segura, no es opcional, es temeraria y requería fe. Les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Debían confiar plenamente en la provisión de Dios. Si el Señor los enviaba, si el Señor de la mies los enviaba, y el Señor de la mies se iba a encargar de proveerles. Entonces le dicen, no lleven ni lo esencial para un viaje de pie. No lleven nada por si acaso, mejor dicho. No lleven una bolsa con dinero. No lleven una alforja con ropa. Ni siquiera lleven otro par de calzados. Lo que tienen puesto. Él va a proveer. No existe el por si acaso en el reino. Total confianza en el Señor. Porque Él es el que envía. Él es el que está a cargo. Debían viajar livianos, porque la misión era urgente. Y a nadie saludéis por el camino, dice. Y eso no quiere decir que no debían, como nosotros saludamos, ¿no? Pasás por al lado de una persona y le decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No tenían que ser antipáticos con las personas. Lo que pasa que los judíos tenían la costumbre de saludarse de una manera muy ostentosa, muy ceremoniosa. Entonces, bueno, tenían que inclinarse uno al otro, besarse, abrazarse, preguntar por su familia. Esto llevaba muchísimo tiempo. Y el Señor dice, no pierdan tiempo en cosas secundarias. A nadie saludéis en el camino. Tengan la mente clara y fija en la misión que es urgente. Y aunque los envía como corderos en medio de lobos, aunque el recibimiento iba a ser hostil, ellos tenían que tener claro que la misión de ellos era una misión de paz. Una misión que no es opcional, una misión temeraria, una misión que requería fe y una misión de paz. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El mensaje que debían predicar inevitablemente iba a dividir justamente las personas entre los hijos de paz, que son los que aceptan el mensaje, y los que rechazan el mensaje, que en lugar de paz iban a recibir castigo. Y estos judíos galileos que el Señor enviaba iban a ser extranjeros en las ciudades y aldeas que entraran, porque el Señor los envía a regiones no judías, la Transjordania y Samaria. Y el Señor le da instrucciones
de lo que deben hacer cuando llegan. Cuando le dio estas instrucciones a los 12, en Mateo 10:11 dice: en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Ellos debían llegar a las aldeas, enseñar el mensaje y ver quién persona era receptora de ese mensaje para poder ir a esa casa, a la casa de personas que recibieran el mensaje, no otras. Vos sabés que en Israel la hospitalidad era algo muy bien visto, era algo bastante común, porque, como ya sabés, no había en todas las aldeas y en todos los pueblos mesones, posadas, y las que había eran lugares peligrosos porque había muchos ladrones y llenos de pecado porque, bueno, eran lugares donde había mucha prostitución. Entonces, las personas de buen nombre, digamos, no podían ir a esos lugares. Dependían de la hospitalidad. Y eso ponía a todos más o menos en la misma situación porque, bueno, a cualquiera le podía pasar que tendría que irse a otro lugar y necesitaba la hospitalidad de la gente. Entonces todos eran hospitalarios, ¿se entiende? Entonces el Señor les dice: no vayan a cualquier casa que se les abra, vayan a una casa digna de paz. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir: pase a esta casa. Lo primero que tenían que hacer cuando llegaban a la casa era saludar. Saludar con paz. Decir: pase a esta casa. Era un saludo normal, shalom. Todos los judíos saludan de esta manera. Pero había una diferencia. Porque ese shalom con que saludaban todos no pasaba a ser una expresión de deseos. Sin embargo, la diferencia acá estaba en quién lo decía. Porque estos 70, estos discípulos, eran portadores de paz. Eran verdaderamente portadores de paz. No quedaba en el deseo. Y esa paz iba a posar en la casa si esa casa era digna de paz, si esa casa era receptora del mensaje de paz, del mensaje de paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si esa casa no recibía el mensaje de paz, esa paz se iría con los discípulos. Y dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Fíjate con qué detalles el Señor cuida de sus obreros. Y con cuántas indicaciones bien precisas. Les dice: y posad en aquella casa. Cuando llegan a esa casa, una casa digna de paz, se tenían que quedar ahí. Y no debían pensar que era una carga para los dueños de casa. Porque vos fíjate que desde el punto de vista del Señor, los bendecidos no son los que son recibidos, sino los que reciben. Ellos son los que reciben la paz que traen. Ellos son los que reciben la bendición. Los hospedadores son los bendecidos al dejarlos estar en su casa. Entonces no debían sentirse una carga. Al contrario, no debían pensar así.
porque es el Señor mismo quien se encarga de proveerles. Y esa casa también iba a tener la provisión necesaria de parte de Dios para ellos, porque el obrero es digno de su salario. Ellos no están mendigando. Es el cuidado del Señor. Ellos están recibiendo el salario de su trabajo. Debían permanecer en esa casa y no andar de casa en casa. Esa casa era digna de paz. Esa casa era favorecida. Y también esto los distinguía de los falsos maestros, de los falsos profetas, que siempre andaban buscando la casa más cómoda, con gente de más dinero, para poder aprovecharse de ellos todo lo posible. Ellos se quedaban donde los recibían y eran de bendición allí. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Ellos eran portadores de paz y debían dejar todo prejuicio, debían dejar toda causa de posible división. Y ellos eran judíos, y vos sabés que los judíos tienen montones de requisitos a la hora de comer. Esto puedo comer, esto no puedo comer. Así son los judíos, según sus costumbres. Hay comidas que, son inmundas para ellos. Bueno, el Señor le dice, eso lo tienen que dejar de lado. Ustedes ahora son vehículos de paz y tienen que dejar todas esas cosas. Si van a una casa gentil, coman lo que le pongan delante. Si le ponen un pedazo de cerdo, no pregunten, coman. Porque el Señor Jesús había enseñado en Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Así que no había problemas con las comidas, todo es lícito. Y ellos debían entenderlo. Cualquier cosa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que hay en ella, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ellos llevaban el mensaje, ellos eran representantes del Señor, y también hacían la obra del Señor. Y esas sanidades verificaban quiénes eran ellos. Entonces, si venía un enfermo, ellos tenían el poder de parte de Dios para sanarlos. Pero sobre todo, y lo más importante, era que tenían que decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto era lo esencial. Para esto fueron mandados, a anunciar que el reino de Dios se había acercado. El Evangelio es eso. El reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje que predicó Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista, dice Mateo 3:1, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje es el que predicó el Señor Jesús. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mensaje que mandó a predicar a los apóstoles. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora los 70 tenían que decir lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. De esto se trata. Este es el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de reino, hablamos de un rey, de un monarca absoluto al que hay que rendirle obediencia.
Obediencia. De eso se trata. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y cuando hablamos del reino de los cielos, del reino de Dios, en un sentido estamos hablando de todo el universo. Todo el universo está bajo el reino de Dios. Pero en un sentido estricto, es el reino de salvación que se ha acercado. El rey estaba ahí y había que someterse a su reinado. Vos no podés ser parte del reino de los cielos si no te sometés completamente al reinado de Dios. Por eso el Señor enseñaba que el que no está dispuesto a dejar todo, el que no está dispuesto a obedecerlo en todo, el que no está dispuesto a negarse a sí mismo, no puede ser parte del reino. Si vos te sometés al reinado de Dios, entonces tu obediencia tiene que ser total, no condicional. Por eso no todos pueden entrar al reino de Dios, no todos son aptos para entrar al reino de Dios. Cuando alguien pone condiciones y dice, bueno, Señor, sí, pero primero tengo que hacer esto, o pone peros, bueno, esa persona no es apta para el reino de Dios. El verdadero evangelio tiene que ver con obediencia. El reino de los cielos se ha acercado. Y si vos reconoces al rey como tu rey, entonces formas parte del reino de los cielos, tus pecados te son perdonados. Y entonces sos reconciliado con Dios, y entonces recibís la paz de Dios. Y ese shalom, entonces sí posan en vos y en tu casa. Entonces ellos eran agentes de paz. Ellos llevaban la paz, el shalom. Pero también anunciaban el juicio. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se había acercado. Y cuidado de rechazarlo. Ellos debían saber que en muchos lugares los iban a rechazar. Por eso decíamos que la misión es temeraria. Por eso el Señor les dice, los envío como ovejas, como corderos en medio de lobos. Y en esas ciudades donde ellos entraran y rechazaran el mensaje, el Señor les ordena que no se vayan con la cabeza abajo y en silencio. No. El Señor les dice que tienen que hacer algo muy llamativo y con mucho significado para los judíos. Dice, saliendo por sus calles, tenían que ir por las calles diciendo, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Eso era una acción, algo que realizaban los judíos como muestra de desprecio. Se sacudían el polvo de los pies como una muestra de desprecio hacia la gente. Y entendían lo que significaba. Y el Señor le dice, hagan eso, muestren el desprecio de Dios
por haber rechazado el mensaje. Porque con esto también le estaban dando un último llamado. Ellos sabían lo que significaba. Y ese acto bien concreto para los judíos era un último llamado, en realidad. Les estaban diciendo, esto es lo que significa para Dios que ustedes rechacen el mensaje. Si siguen esta posición, el juicio de Dios está sobre ustedes. Los sacudimos contra vosotros, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. No iban a tener ninguna clase de excusa. El reino de Dios se había acercado a ellos. Ellos lo rechazaron. Y los portadores de la noticia, al sacudirse el polvo, le estaba diciendo, esto es lo que están recibiendo ahora. Ustedes desprecian el mensaje, Dios lo desprecia a ustedes. La última oportunidad de arrepentimiento. Y os digo que en aquel día será más tolerado el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vos sabés el castigo que recibió Sodoma. El pecado de Sodoma fue terrible. ¿Y qué pasó? La destruyó, con fuego y azufre. Bueno, el castigo para las ciudades que rechazan el mensaje es aún peor, porque el pecado es mucho peor. Porque ellos tuvieron la oportunidad dorada de aceptar, de someterse al reino de Dios, y lo rechazaron. Y esto no es algo que tenían que decirle a la gente, sino que el Señor se los dice a los enviados. Sepan que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Los obreros tienen que saber eso y darse cuenta de la importancia del mensaje. Y que debían esforzarse muchísimo para que esos lugares no tuvieran semejante destino. Sabed, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El mensaje del Evangelio es demasiado valioso. Y nosotros somos los primeros que tenemos que valorarlo. Y es terrible porque la Iglesia hoy trata de suavizar el mensaje, de diluirlo, de hacerlo aceptable. No hablan de reino, hablan de, bueno, aceptar al Señor en tu corazón, para que puedas seguir tu vida, pero ya creyendo que sos salvo. Mentira. El mensaje del Evangelio divide a los hijos de paz de los que van a recibir el castigo. Divide. Y el castigo es atroz. Y debemos saberlo. Debemos entender que la paz que nosotros anunciamos es paz verdadera. El envío que el Señor hizo a los 70 es el mismo envío que hoy hace a la Iglesia. El mensaje sigue sin ser optativo. El envío es ir. No podemos postergarlo. Ni decir, Señor, bueno, no tengo las condiciones todavía. Sigue siendo temerario, porque sabemos que nos enfrentamos al rechazo. Sigue siendo urgente, porque el Señor vuelve, y porque no sabemos si mañana vamos a estar acá.
o los que escuchan. Sigue requiriendo fe, confianza total en el Señor, en que es su obra y Él hará todo lo necesario. Sigue siendo una misión de paz y sigue siendo una misión en la que anunciamos el juicio divino. El Señor envió a los discípulos sabiendo que llevaban bendición. Ellos eran portadores de paz y su mensaje es el mensaje más importante. Divide el mundo. Lo único que tenían que preocuparse es por darlo fielmente. Y el resto es del Señor. Ellos solamente tenían que darlo. La obra es completamente del Señor. La mayor parte de la gente se opone y algunos pocos lo reciben. Eso no depende del mensajero. Depende de Dios. Como ovejas en medio de lobos. Ese es el precio de llevar el mensaje. ¿Amén? Bueno. ¿Alguna pregunta?